Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad vamos a hablar sobre articulación sinovial. Tocaremos temas como la clasificación, componentes y los diferentes tipos de articulación que encontramos en el cuerpo humano. Empezaremos definiendo la artrología como aquella rama de la anatomía que va a estudiar a las articulaciones. Estas articulaciones van a ser la unión de dos estructuras anatómicas que pueden ser hueso con cartílago o hueso con diente. Dentro de la clasificación vamos a encontrar una en particular que va a ser de acuerdo a la función, es decir, por el grado de movimiento que ejerce dicha articulación, que se va a dividir en tres. La primera es la sinartrosis, que son articulaciones inmóviles, es decir, que no ejercen nada de movimiento o el movimiento es mínimo. Las articulaciones anfiartrósicas, que son articulaciones semimóviles, es decir, que aumenta un poco el rango de movimiento. Y las articulaciones diartrósicas, o también llamadas sinoviales, que son articulaciones muy móviles y de amplio rango de movimiento. Antes de eso debemos entender cuáles son los componentes de una articulación sinovial. Tenemos dos estructuras óseas que van a formar una articulación. En primer lugar encontramos a la superficie articular. La superficie articular van a estar ubicados en los extremos de los huesos, es decir, en la epífisis distal de uno que va a confluir con la epífisis proximal del otro. Ambos van a estar revestidos de cartílago hialino que va a tener una apariencia blanquecina y de aspecto liso. Luego encontramos al cartílago articular, que va a ser una capa de cartílago hialino que cubre toda la superficie articular. Este cartílago va a tener la función de reducir la fricción entre hueso y hueso durante el movimiento que realizamos. Va a ser avascular, es decir, que va a carecer de vasos sanguíneos y de nervios, y se va a nutrir por difusión a través del líquido sinovial. Luego encontramos a la membrana sinovial. Esta es una capa interna que va a tapizar alrededor de toda la cavidad articular, pero sin cubrir al cartílago articular. Va a presentar también vasos sanguíneos y una red de vasos linfáticos, y tiene como función principal formar el líquido sinovial. Luego encontramos la cavidad sinovial como tal. Este va a ser un espacio que existe dentro de la articulación sinovial gracias a que la membrana sinovial ha cubierto toda esta articulación. Generalmente este espacio está lleno de líquido sinovial. El líquido sinovial va a ser un líquido viscoso, estéril y transparente. Va a contener ácido hialurónico, mucina, albúmina, grasas, proteínas, entre otros componentes. Y va a tener la función de lubricar las articulaciones, así también como amortiguar cuando realizamos movimientos bruscos. Luego encontramos a la cápsula articular. Esta va a ser una membrana fibrosa que envuelve la cavidad sinovial y que va a estar, a diferencia del cartílago articular, ricamente inervada y vascularizada. Va a estar formado por dos capas, membrana fibrosa externa y una membrana sinovial interna. ¿Por qué va a estar muy inervada esta zona? Va a tener una característica particular debido a que su inervación va a ser somática o de tipo autónoma. Estos nervios van a estar profundamente distribuidos alrededor de la cápsula, los ligamentos y la membrana sinovial interna, formando así una amplia red nerviosa. Toda esta distribución va a, tener o le va a conferir a la articulación una extrema sensibilidad al dolor, ya que cuando tenemos problemas como una distensión, una tensión, rotura de ligamentos, un esguince, el dolor va a ser mucho más marcado, justamente debido a que esta zona, toda la cápsula, ya va a estar ricamente inervada y vascularizada. Y por último encontramos a aquellas estructuras que van a fortificar a la articulación, que van a ser los ligamentos, los tendones y los músculos. Entre las articulaciones vamos a encontrar de 6 tipos, que van a ser las trocoides, también llamadas en pivote, las articulaciones enartrósicas, o también llamadas esferoideas o esferoidales,
la articulación de tipo encaje recíproco, algunas literaturas también la llaman de tipo celar, y que son conocidas también como silla de montar. Las articulaciones de tipo troclear o gínglimo, también llamadas en bisagra, las articulaciones condíleas, también llamadas elipsoideas, y que van a tener dos subtipos, una que son bicondilia y la bicondilia doble. Y luego encontramos también las articulaciones de tipo artrodia o planas. En primer lugar encontramos a la articulación trocoide o en pivote. Esta articulación es de tipo uniaxial y va a tener una característica que va a presentar un proceso óseo redondeado en forma circular que va a introducirse sobre una superficie cóncava del otro hueso de tal manera que permita su rotación. Un ejemplo de ello encontramos a la articulación atlantoaxoidea, es decir, la articulación entre la primera y segunda vértebra, ¿no? Es decir, el atlas y el axis, donde el axis va a poseer una pequeña porción que es el apófisis odontoides, que en su cara anterior va a presentar una carie articular que va a confluir con la parte del atlas, de esa manera que cuando nosotros giramos la cabeza realizamos el mismo movimiento de manera circular. Otro ejemplo que encontramos es en la articulación radiocubital proximal y en la articulación radiocubital distal. En la distal, sobre todo cuando si bien no están todo el tiempo juntas, pero en los momentos en que realizamos supinación y pronación, aproximadamente un 20% están unidas, ¿no? en ese tipo de movimiento. Luego encontramos las de tipo esferoidal o en artrosis. Estas van a tener una característica, y es que uno de los huesos va a tener una superficie esferoidal. En el caso de la articulación escápulo-humeral, vamos a encontrar que el hueso del húmero, que va a tener una superficie esferoidea de 1/3 de esfera, se va a articular con la cavidad glenoidea de la escápula. Luego encontramos la articulación coxofemoral. De igual forma, el fémur tiene una cabeza redondeada que va a representar 2/3 de esfera y que se va a articular con el acetábulo coxal, formando la articulación esferoidea. Luego encontramos la articulación de tipo encaje recíproco o silla de montar. En esta articulación las cabezas van a formar una especie de silla de montar, permitiendo así movimientos en dos planos diferentes, ¿no? Es decir, una articulación biaxial propiamente. Un ejemplo de ellos es la articulación esternoclavicular. La articulación que se da en el extremo esternal de la clavícula y el manubrio del esternón. Otro ejemplo es en la articulación calcáneo-cuboidea y en la articulación trapezo-metacarpiana. Vamos a observar que en el primer dedo, el trapecio perteneciente a los huesos del carpo tiene una articulación que va a encajar recíprocamente con el primer metacarpiano. Luego encontramos a la articulación troclear o bisagra, o también llamada gínglimo. Esta articulación va a permitir dos tipos de movimiento, flexión y extensión, es decir, van a ser de característica biaxial. Un ejemplo de ellos es la articulación húmero-cubital. También encontramos la articulación húmero-radial y las articulaciones interfalángicas tanto de manos y pies, tanto entre los falanges proximal, medio y distal. También encontramos la articulación tibio-peroneo-astragalina, sobre todo en la garganta del pie. Y las de tipo condilia o elipsoidea, que este tipo de articulaciones van a permitir la flexión, diferentes movimientos, ¿no? La extensión, separación, aproximación y circunducción de las articulaciones. Un ejemplo de ellos es la articulación radiocarpiana, la articulación temporomandibular, la articulación metacarpofalángica y la articulación metatarsofalángica.
Así también encontramos la articulación femorotibial y la articulación atlanto-occipital, es decir, entre las carillas articulares de la base occipital con las carillas superiores del atlas. En el caso de la articulación de tipo artrodia o plana, vamos a encontrar que son articulaciones de tipo uniaxial que van a permitir el deslizamiento o movimientos deslizantes de dos huesos, pero estos movimientos no son tan marcados como el resto que vimos. Un ejemplo de ellos son las articulaciones que se dan entre los huesos del carpo, es decir, las intercarpianas, así también como las articulaciones intertarsianas. Otro ejemplo es la articulación acromioclavicular y la articulación intermetacarpianas, además de las articulaciones costovertebrales, que van a ser articulaciones que unen la cabeza de la costilla con las facetas costales de los cuerpos vertebrales que son colindantes, ¿no? Los que están a nivel superior e inferior. Esto sobre todo se da en la región torácica. Y las articulaciones costotransversas, que también son articulaciones que se dan entre el tubérculo de la costilla y la apófisis transversa de las vértebras. Si te ha gustado el video, comparte con tus amigos, dale me gusta y suscríbete al canal para recibir más contenido.